Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. Salió el dato de la inflación. Queremos preguntarte sobre todo, pues, este tema, la próxima reunión de Banxico. ¿Qué se pudiera esperar en cuanto a la tasa de interés? Y muchos temas que quiero abordar contigo en estos minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana, Manuel. Buen día. Gracias a ti, Tania. Muy buenos días. Pues sí, ayer tuvimos el dato de la inflación en México de la primera quincena de abril. Sí. Y esta, fíjate que se subió de una anterior que era de 4.37 a 4.63. Entonces, pues sí fue un incremento importante. Claro. En cambio, la inflación subyacente tuvo una muy pequeña baja de 4.41 a 4.39. Pero ¿qué más allá de las cifras? Esto lo que nos dice es que en México, al igual que en el resto del mundo, la inflación en el primer trimestre del 2024 ha rebotado. Y esto va a hacer que los bancos centrales sean más precavidos con el proceso de baja en las tasas de interés. Sí. En Estados Unidos ya nos avisaron que no piensa la Reserva Federal bajar las tasas hasta el mes de septiembre. Vamos a ver si eso sucede. En Europa podrían empezar a bajar en junio, porque ahí la inflación sí ha bajado más que en este lado del mundo, pero en México ya habíamos empezado a bajarla. Habíamos bajado del 11.25 al 11, y yo creo que con este dato de inflación, Banco de México va a tener que hacer una pausa, es decir, que la va a tener que mantener en el 11%, toda vez que la inflación sigue dándonos mucha guerra. Entonces, bueno, pues esta es una buena noticia para los inversionistas que invierten en bonos del gobierno mexicano, porque las tasas van a permanecer altas todavía otro periodo de tiempo más largo, pero no es bueno para la economía, que estaba esperando que bajara la tasa de interés para hacer más fácil la vida de los negocios en términos generales. O sea, sí, que eso es lo que tenemos. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta bien para nuestro fondo SIGU, porque si eso hace Banxico, bueno, pues tendremos una tasa muy alta durante un largo periodo de tiempo. Estamos, por ejemplo, hemos pagado en el primer trimestre, bueno, hasta el día de ayer, 11.49, lo cual es magnífica tasa, es una tasa bruta anualizada. Claro. En la parte de dólares pagamos 4.75, 4.76, que también está muy bien, ¿no? Pero bueno, en la parte de la Bolsa Mexicana de Valores, ahí no hay buenas noticias, porque es muy difícil a una bolsa competir con una tasa segura del 11 y pico por ciento. Entonces, ese es mi comentario sobre México y sobre la inflación que salió el día de ayer. Pero ahorita en la mañana salió el PIB de Estados Unidos por el primer trimestre, y también fue un dato bastante malo. Salió con un crecimiento en el trimestre anualizado del 1.6. El trimestre anterior había crecido 3.4. Pero lo que más preocupó es que el factor deflacionario, que es una especie de proxy sobre la inflación, salió en el 3.7, cuando la inflación está en 3.5. Esto quiere decir que viene más inflación, o por lo menos así se percibe en el informe. Sí. Y esto trajo un montón de consecuencias. La primera, que los precios de los índices bursátiles en Estados Unidos, en México y alrededor del mundo estén en números rojos por este mal dato. Sí. Segundo, que el dato del PCE que sale mañana, que es el índice inflacionario que más toma en cuenta la Reserva Federal, que es el Personal Consumption Expenditure, seguramente va a traer un incremento. Probablemente se nos suba de una tasa anterior que teníamos de 2.5 a 2.6, lo cual no es bueno, porque esta había venido reduciéndose en los últimos meses. Eso hizo que el peso mexicano se fuera hasta niveles de 17.35, cuando ayer había cerrado en 17.07. O sea que un montón de cosas están sucediendo
por la información, mi querida Tania. Exactamente. ¿Cómo afecta entonces esto que nos das a conocer de Estados Unidos? Lo colocamos las bolsas y después el tipo de cambio. Mientras te pregunto en torno a esto que dices del PIB en Estados Unidos, ¿qué recomendarías a los inversionistas? ¿Cuál sería la mejor sugerencia para que tengan mayores ganancias, tomando en cuenta esto que nos dices del PIB de Estados Unidos, Manuel? Bueno, yo te diría, por ejemplo, esto al que más afecta es al fondo que tenemos en dólares. Sí. Sin embargo, allá hay que verlo desde dos ángulos. A este fondo le va muy bien porque al ser en dólares las acciones, bueno, pues hoy las tenemos que contabilizar a un tipo de cambio de 17.35, lo cual beneficia enormemente a nuestros accionistas. Claro. Sin embargo, el hecho de que la bolsa vuelva a bajar el día de hoy, bueno, pues esa no es una buena noticia. Yo creo que los dos movimientos se compensan. En ese sentido, ganas más por la devaluación del peso que por la devaluación pequeña del índice bursátil, que además en el año trae un rendimiento magnífico del 14%. Sí. Entonces yo ahí me siento tranquilo. Y me siento tranquilo porque más allá de la tasa de interés, los reportes que estamos viendo de las empresas en Estados Unidos al primer trimestre vienen mejor de lo esperado. Apenas han reportado como el 30% de las empresas del Standard & Poor's 500, pero el 75% de estas ha reportado mejor a lo esperado, con comportamientos rarísimos. Sí. Por ejemplo, ayer reportó Meta resultados mucho mejores a los previamente estimados y la acción bajó 11%. ¿Por qué? Pues quién sabe, porque no les gustó la perspectiva futura de lo que tienen que invertir para inteligencia artificial. Pues bueno, sí. pues eso se compensa siempre, ¿no? Claro. No hay que preocuparnos. Muy Pero bien. las demás han tenido incrementos. Por ejemplo, Tesla reportó abajo de lo estimado y subió 11%, unas por otras, ¿no? Pero la bolsa norteamericana tiene un futuro interesante. El PIB, en un análisis más a fondo, no está tan mal, el 1.6, porque también está afectado por un dato muy volátil de comercio exterior. Realmente sin ese dato el PIB hubiera crecido al 2,5%, que es lo que se estimaba previamente. Claro. Y creo que lo va a alcanzar en el próximo trimestre. Además, los fundamentales como es el consumo y el sector laboral siguen muy fuertes. Entonces, no me preocupa la economía de Estados Unidos. Al contrario, creo que está creciendo por arriba de lo que previamente estimábamos, y este primer trimestre no va a ensombrecer ese panorama. Yo espero que en el año esa economía crezca alrededor del 2.7%. Y si quieren más asesoría de las personas expertas, aquí está el teléfono de Cibanco para que le llamen a Manuel Somoza o a cualquiera de los integrantes del equipo de Cibanco. 5511-0015-86. Lo repetimos, 5511-0015-86. Manuel Somoza, como siempre, qué gusto que nos acompañes. El tipo de cambio lo colocamos en pantalla para que la audiencia tome buenas decisiones y le llame a los expertos, que por supuesto... Gracias, Tania. Gracias. Bueno, está un poquito arriba, está en 17.35. Déjame te digo exactamente A ver. dónde está. 17. Dame 2 segundos. Claro que sí. Aquí lo esperamos mientras la audiencia está ya marcando a Cibanco, los que quieren invertir y tener ganancias extraordinarias. No, sí, ya se bajó. De 17.35 se moderó a 17.23. Eso. El dato que está en pantalla es el correcto. Eso. Y que nos llamen, Tania. Es muy importante que nos llamen. Claro porque que es sí. momento de rebalancear los portafolios. Ahí está. Gracias. El teléfono 5511-0015-86 de Cibanco. Muchas gracias, Manuel Somoza. Hasta mañana. Gracias a ti, Tania. Gracias por este momento. Gracias. Al contrario, buenos días.